El aparato de Golgi fue descubierto en 1898 por el italiano Camillo Golgi, quien lo llamó aparato reticular interno. S. Ramón y Cajal le asignó a este organelo membranoso en 1914 el nombre de aparato de Golgi en honor a su descubridor. El aparato de Golgi está formado por sáculos membranosos aplanados, llamados cisternas, que se hallan apilados unos encima de otros. La cantidad de cisternas en cada aparato de Golgi es habitualmente de 5 a 8, pero se han encontrado hasta 60. Cada pila de cisternas tiene 3 regiones funcionales principales conocidas como cis, que es la más próxima al retículo endoplásmico, medial, que corresponde a las cisternas intermedias, y trans, que se orienta hacia la membrana plasmática. Las enzimas del aparato de Golgi modifican las proteínas y los lípidos que proceden del retículo endoplásmico mediante adición o eliminación de azúcares. Las vesículas que proceden del retículo endoplásmico se fusionan con la cisterna cis del aparato de Golgi y descargan ahí su contenido molecular. A continuación, las moléculas pasan de una cisterna a otra a través de la región medial y se va completando su síntesis. Por último, llegan a la cisterna trans, en donde se seleccionan y empaquetan en forma de vesículas finales y se envían al destino requerido. Los principales destinos de las moléculas procesadas en el aparato de Golgi son los lisosomas, la membrana plasmática, la matriz extracelular y el espacio extracelular. Como mencionamos anteriormente, el aparato complejo de Golgi es un orgánulo membranoso formado por cisternas apiladas en forma de sacos aplanados. Presenta 3 regiones o caras: la cara cis, cóncava cerca del retículo endoplásmico; la región medial o cara medial, formada por cisternas mediales o centrales; la cara trans, convexa, orientada hacia la membrana plasmática. Estas cisternas ayudarán al aparato de Golgi a realizar su función principal. El aparato de Golgi representa una sección diferenciada del sistema de endomembranas, que cumple la función del procesamiento y el empaquetamiento de sustancias recién sintetizadas del retículo endoplásmico. Estas pueden ser proteínas provenientes del retículo endoplásmico rugoso o lípidos provenientes del retículo endoplásmico liso. Estas sustancias recién sintetizadas llegan al aparato de Golgi y pasan de cisterna en cisterna a través de vesículas que se desprenden de una cisterna y se funcionan con la siguiente. Durante el paso de cisterna en cisterna, estas sustancias van siendo modificadas de acuerdo a su destino final, que puede ser por la expulsión, por exocitosis de la membrana celular o plasmática, o pueden ser incorporados en endosomas que se convertirán en lisosomas una vez que se incorporen ciertas enzimas hidrolíticas provenientes del aparato de Golgi. Funciones del aparato de Golgi. Transporte de proteínas y lípidos. Las proteínas y lípidos que se encuentran en el retículo endoplásmico rugoso se envían al aparato de Golgi. A medida que las proteínas se mueven en el aparato de Golgi, son modificados y se empaquetan en vesículas. Las proteínas traducidas se encapsulan en vesículas en el retículo endoplásmico. Estas se fusionan y forman la cis-cisterna. Mientras que avanzan, son modificadas por enzimas. Esto se debe a que dan la señal que determina el destino final de las proteínas. Las proteínas se clasifican dentro de la red trans-Golgi y luego las desprende en vesículas y van a su lugar destino. La glicosilación de proteínas. La glicosilación se lleva a cabo en el interior del retículo endoplásmico rugoso. El primer paso es la translocación proteica, que es la introducción de la proteína a su interior. Mientras se introduce, se hace transferencia de un oligosacárido común a un residuo de asparagina de la proteína en síntesis.
El oligosacárido es introducido al interior del retículo endoplásmico rugoso gracias a un lípido transportador de su membrana llamado dolicol fosfato. Una vez transferido a la proteína, en el proceso de la maduración de la proteína, este oligosacárido perderá 3 glucosas y una manosa. La N-glicosilación empieza en el retículo endoplásmico rugoso y termina en el aparato de Golgi, donde se empaqueta y exporta desde el retículo trans-Golgi como una proteína madura. En el retículo endoplásmico de transición es donde se van a dar la formación de las vesículas. Esto va hacia el aparato de Golgi y ya una vez dentro cumplirá una función cada una. Por ejemplo, aquí tenemos la capa cis, donde se va a dar la fosforitación de proteínas. La capa medial, donde se va a dar la adhesión de residuos de azúcar, y la capa trans, donde se va a dar la proteólisis de proteínas, clasificación de lípidos y proteínas, adición de residuos de azúcar. Entonces vamos a tener que las vesículas van a poder formar vesículas donde se podrá incorporar una nueva membrana celular, los lisosomas, que son vesículas celulares especiales, o también secreción mediante exocitosis. Una de las funciones que tiene el aparato de Golgi es que va a ser la formación del acrosoma, el cual deriva del aparato de Golgi. Este va a estar cargado de enzimas hidrolíticas que sirven para digerir los componentes de la cubierta del ovocito en el proceso de fecundación. El acrosoma se va a encontrar generalmente en la cabeza del espermatozoide. Conclusiones. Podemos concluir que el aparato de Golgi es un órgano celular que tiene como función manejar las proteínas sintetizadas por el retículo endoplasmático para transformarlas y exportarlas al resto del organismo. El aparato de Golgi aparece como una serie de membranas apiladas y debe su nombre a su descubridor Camillo Golgi. También cumple la función de procesamiento y empaquetamiento de sustancias recién sintetizadas que pueden ser proteínas o lípidos. Estas sustancias pasan por el aparato de Golgi por cisternas a través de las vesículas. Durante el paso de cisterna a cisterna, estas sustancias van siendo modificadas de acuerdo a su destino final, que puede ser por exocitosis o pueden ser incorporadas en endosomas que próximamente se convertirán en lisosomas, una vez que se incorporen ciertas enzimas hidrolíticas. Las proteínas en su paso por el aparato de Golgi llevan a cabo un proceso de modificación antes de ser liberadas. El aparato de Golgi está formado por una serie de cisternas adosadas, las cuales podemos clasificar según su posición y función de la siguiente manera. Existen 3 cisternas. La cisterna cis es la que se encuentra más próxima al retículo endoplasmático rugoso, del cual recibe vesículas de transición que contienen las proteínas que serán transformadas. Las cisternas intermedias son aquellas que se encuentran en la zona intermedia del aparato de Golgi entre las cisternas cis y trans. Y la cisterna trans es aquella que se encuentra direccionada en la membrana plasmática y ligada al retículo endoplasmático liso. Es de aquí que las vesículas de transporte salen para actuar en distintos lugares del organismo.